Continuación del libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. La palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne, y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el apóstol su evangelio. Hasta ahora se había creído que el Verbo no podía ser otro sino Jesucristo. No. Las 14 primeras estrofas de su evangelio las escribió Juan como una lección y como una afirmación metafísica para preparar su mente a lo que iba a decir, para que todo fuera de acuerdo con la verdad. He resumido las estrofas para no alargar indebidamente estos textos. La afirmación no tiene conexión con el evangelio en sí. El verbo significa lo que es, la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne fue el decreto que se manifestará y habitó entre nosotros. En la reafirmación de este decreto, al mismo tiempo es una información para la posteridad, en el principio. Juan fue enseñado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana y nos asombra lo bien que expresa el proceso la frase «se hizo carne y habitó entre nosotros». Además de que de un solo golpe afirma la fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven, la Biblia toda es un poema. Jesús dijo, «Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado». Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Otra diáfana manera de expresar la misma verdad. Se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas, como la de comer en la compañía de los gentiles. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias, y la gente, imperdonable en los sacerdotes, continúa hablando tonterías sin darse cuenta que cada palabra que pronuncia es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que resuelvas un día poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que lanzarás. Vamos a recordarte algunos de los que emplean la mayoría a diario, y tú entre estos, por supuesto. Aquí van. Los negocios están malísimos. Las cosas están muy malas. La juventud está perdida. El tráfico está imposible. El servicio está insoportable. No se consigue ayuda. No dejes ese dinero por allí porque te lo van a robar. Los bandidos están asaltando en todas las esquinas. Te vas a caer. Te vas a matar. Te va a atropellar un carro. Vas a romper ese vaso. Yo tengo tan mala suerte que... Yo tengo muy mala memoria. Yo no puedo probar eso, me hace daño. Mi reumatismo, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi mala digestión. Ese es un bandido, esa es una desgraciada. Cuando no tenía que ser, etcétera, etcétera. Una vez pronunciado el decreto, procede a manifestarse. Y todo eso es mentira. A la luz de la verdad del ser es mentira. Todo eso es dicho por costumbre sin pensarlo siquiera porque del corazón procede. Todo fue grabado con la palabra y el sentimiento y fue aceptado por el pensamiento. Claro está, las imágenes ya están lo que se llama metafísicamente cristalizadas en el subconsciente por venir desde muchas vidas anteriores. Al principio tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega al hilo. Basta con un gramo de buena voluntad, basta con el deseo expresado o simplemente sentido para comenzar a deshacer toda la cristalización. Basta con que cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues, lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. Luego ve la verdad del ser. Da gracias con toda tu alma por la sublime oportunidad que se te está brindando para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma.
De un solo golpe te has confesado, arrepentido y perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si tú eres católico, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si quieres, pero al primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo y por lo tanto se odian. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otro? Jesús dijo: el hombre de su mal caudal saca cosas malas, de su buen caudal saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica una autorización para amarse en primer término y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es, sin exigencias desmedidas y comprender que fallar es humano y perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de verdad por uno mismo para poder pronunciarla por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado. Luego está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo. Esta primera ley te la expliqué en los 4 primeros capítulos y he terminado de desarrollarla en este. Inserté una idea de la segunda ley de la creación, el principio de correspondencia, en el capítulo anterior, porque las leyes todas se entrelazan y dependen unas de las otras, y en ese punto convenía exponértela. La vibración. El diccionario define la palabra vibración como un temblor rápido. La mayoría cree que la vibración viene solo del sonido, pero todo vibra. La vibración es medida por su velocidad, o sea, por el número de oscilaciones que ocurren en un segundo de tiempo, y la manera de expresarlo es: esta vibración tiene una frecuencia de y hay un número, es decir, esto vibra a tal frecuencia. Entre los colores, el blanco, que es la reunión de todos los colores vistos en la luz, es el que vibra a más alta frecuencia. El negro es también la reunión de todos los colores pero vistos a la sombra, y tiene la frecuencia más baja de todas, o sea, 0 frecuencia, para nuestro entender. Los pensamientos emiten vibraciones que parten en todas direcciones, tal como las ondas que se forman en el agua cuando a éste le cae una piedra y tiene color. Los pensamientos negativos son sombríos y por lo tanto vibran a bajas frecuencias. La gente los llama pensamientos negros con razón. Los pensamientos positivos son luminosos y a medida que se acercan a la verdad van siendo más y más brillantes, hasta que llegan a ser radiantes cuando expresan la verdad absoluta que es Dios. Las altas frecuencias dominan a las bajas frecuencias. Los pensamientos de alta verdad disuelven los pensamientos sombríos, bajos, falsos, actuando como una carga de dinamita en una roca. Esto te hará ver lo que ocurre cuando tú opones el pensamiento y la palabra de la verdad a un cúmulo de cristalizaciones sombrías. Y por eso te dije que bastaba con el deseo sentido para comenzar a deshacer las cristalizaciones acumuladas en el subconsciente. Las personas que tienen la evidencia desarrollada, todos tenemos esa facultad, pero la mayoría no la hemos desarrollado. Ellos conocen los pensamientos por su color y, como saben el resultado exterior de cada tipo de pensamiento, pueden predecir el futuro. Ven claramente el producto inevitable de cada persona. Los pensamientos de amor y buena voluntad son color rosa iridiscente. El de la pasión sexual es rojo encendido. El color de los pensamientos de vida es amarillo. El de la inteligencia es lo que llaman hoy chartreuse, muy luminoso. Los del misticismo son color violeta brillante y profundo. Cuando hay negatividad mezclada con estos colores, el tono se vuelve sucio. Por ejemplo, en la persona cuya inteligencia está aún sin desarrollar o embrutecida, el color es de la mostaza. La pasión sexual, cuando no es comprendida y está guiada únicamente por el instinto animal, es marrón rojizo. Las vibraciones mentales forman un aura de forma ovoide alrededor del cuerpo, y en esa aura se ve toda la composición de colores que emanan del pensamiento individual. El subconsciente limpio, positivo, produce una aura luminosa, multicolor, como el oriente de la perla. Como las altas frecuencias dominan a las bajas, ningún pensamiento negativo que viene de afuera puede penetrar en un aura y un ambiente positivo. Para que pudieran penetrar en la mente de un individuo,
Este se tendría que poner a tono con ellos, o sea, que tendría que ponerse a pensar en forma negativa. La ley de atracción es inmutable. Ella ordena que todo atraiga a su igual. Las imágenes que están grabadas en el subconsciente atraen irremisiblemente todo lo de su misma clase y repelen todo lo que no sea afín a ellas. Por eso es que si el concepto del individuo es bueno, no se ve sino el bien. Como no pueden atraer lo que no es igual a su concepto, no puede acercársele nada malo, y a la inversa. El individuo que está lleno de conceptos cerrados no le ocurren sino cosas malas. No le es posible atraer otra cosa. Esa es la explicación del llamado contagio de pánico. ¿No has notado que cuando te entregas a meditar o darle vueltas a tu cabeza a algún incidente, digamos una malcrianza que se te ha hecho, o una ofensa, como que te va aumentando la indignación y el resentimiento? ¿Comprendes ahora que atraes todos los pensamientos iguales y que estos vienen a aumentar el volumen de los tuyos? El que ya conoce esta ley no se permite jamás el lujo de entretener en su mente una sola idea desagradable. Al pensarla, la rechaza, la compara con la verdad del ser y piensa inmediatamente en algo bueno. Espero que te habrás dado cuenta de la necesidad de mantenerse risueño viviendo en un clima celestial. Piensa lo bueno y se te dará. Debido a esta ley de la atracción, al salir un pensamiento de la mente busca a sus semejantes y se junta con ellos. Hay en la atmósfera grandes masas como nubes de pensamientos. Si el concepto colectivo de una ciudad es pesimista, las nubes son gris oscuro. Planean sobre la ciudad, rodean a los habitantes, acuden a donde sean atraídas, mantienen a toda la población en su mismo concepto, y a esto se debe el carácter de las diferentes nacionalidades y razas. ¿No te ha ocurrido entrar en una casa y sentir el ambiente pesado o alegre? ¿Has notado el ambiente mortuorio o triste de un entierro? ¿Has sentido el ánimo oprimido al pasearte por una casa vacía sin comprender el porqué? No hace mucho yo acompañaba a una amiga en la búsqueda de un apartamento. Al entrar en uno de aspecto muy bonito, muy elegante y al parecer muy convincente, ambas tuvimos una sensación muy desagradable y lo comentamos. Al día siguiente fuimos informadas de que allí había ocurrido una serie de tragedias. Las personas de mente positiva aligeran el ambiente. Las masas negras huyen lejos para luego regresar cuando ya no está presente quien las perturbe. Si un metafísico entrenado entra en contacto con semejante ambiente, deja un beneficio duradero porque su sola presencia destruye la oscuridad de la misma forma que se disipa la noche cuando se enciende una luz. ¿Para dónde se va la oscuridad cuando sale el sol? Para ninguna parte. Se convierte en luz. La persona que ya ha logrado transformar sus conceptos, que ya ha formado el hábito de consultar y conectar todo con el ser divino, tiene el poder de destruir las cristalizaciones ajenas con solo pensar la verdad. Pensar la verdad frente a los males. Esta es la explicación de las curas y milagros de Jesús. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no significa que estamos obligados a sentir afecto. Perdona a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te persiguen y te odian, vuelve la otra mejilla. Todo esto significa que al mirar entrar el mal en otro, debemos pensar en su ser divino y declarar la verdad. Simple, sencillo y fácil. No hay modo más práctico de disolver el resentimiento que tengamos. Muchas veces oímos exclamar, yo perdono, pero no puedo olvidar. Si tú eres de estos, ensaya lo que te he dicho. No tienes necesidad de dirigirte a la persona que te ofende. No tienes para qué mirarla. Será mucho mejor que no la mires porque no podrías apartar el pensamiento de lo que te ha hecho. Simplemente piensa en el ser divino tuyo ya que es uno mismo en todos. Dirígete a este y al instante sabrás cuál es el tratamiento que debes dar. O sea, que te vendrá a la mente el aspecto de la verdad que debes invocar. Contra el odio y la falta de armonía, el amor. Contra la enfermedad y la amenaza de muerte, la vida. Contra la estupidez, la inteligencia. Contra el desorden, el principio.
Contra las barreras absurdas, las fronteras arbitrarias, las prohibiciones legales sin lógica, de las cuales te citaré algunas para que vayas aprendiendo a emplear bien la verdad, inconvenientes de pasaportes, retardos de entregas de documentos, molestias de tránsito, papeleo burocrático, inconsistencias policiales y gubernamentales. Contra todo esto, espíritu. Dios es espíritu. ¿Quién detiene, atrasa, retarda, impide, prohíbe u opone barreras absurdas a Dios? ¿Qué cosa impide pasar al espíritu? Todo esto es la verdad. El pensamiento que se torna a la verdad vibra a la más alta de las frecuencias y ninguna otra frecuencia menor la puede dominar. Todo trabajo espiritual tiene que ser hecho con calma. Mi maestro exigía aún más. Recomendaba que todo trabajo espiritual fuera hecho como quien pinta un cuadro sobre una tela de araña. Eso se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de tan altísima frecuencia y de un poder muy grande, que hay que manejarlas con gran delicadeza. La vibración es la tercera ley de la creación. El vacío. El vacío no existe. Más que nunca en este siglo se está comprobando. El aire está lleno de átomos y de partículas de polvo. El átomo es mitad espíritu y mitad materia. Materia porque es el comienzo de esta, espíritu porque es invisible y es energía. El átomo está al borde de la división entre materia y espíritu. La naturaleza no soporta el vacío. Deja un potecito de tierra desatendido y olvidado. Al poco ha brotado en él una espiquita verde. Lo mismo ocurre con un recipiente de agua. No tardará en mostrar minúsculas larvas de vida en agitado movimiento. La naturaleza tampoco soporta el desperdicio. Todo está en proceso de convertirse en algo útil. Todo sirve para algo y para alguien y todo tiene su sitio propio y exacto. Todo ser humano viene a la tierra con lugar ya dispuesto para él, con una labor que realizar, equipado con un talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le pertenece. Así como cada huella digital es única en el mundo y en toda la historia de la Tierra, cada individuo es único. Su puesto, sitio o lugar es únicamente para él. Nadie más puede desempeñar la labor como él. Si el sitio que le corresponde está momentáneamente ocupado por otro, los dos individuos se sentirán defraudados, incómodos y estarán haciendo mal lo que están desempeñando en el momento. La labor que nos corresponde a cada uno, sea en el comercio, en las artes, las letras, la religión, en el gobierno o en la agricultura, es muy fácil determinarla. Cada uno está capacitado para conocer su lugar único. Está en aquello que más le gusta hacer en el mundo, aquello que no parece trabajo, que cuando uno lo está haciendo se olvida de todo y considera absurdo que le paguen por hacerlo cuando se está divirtiendo tanto. Está de acuerdo con la segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia. Si eres un desajustado, busca en ti lo único que te gusta hacer. Declara que tu lugar te está esperando, reúnete con personas de tu misma afinidad, dirígete hacia el lugar que más te guste y pide luz a tu ser divino para que te indique dónde debes encontrarlo. Lo mismo debes hacer cuando veas a alguien sin trabajo o sin propósito en la vida. Declara la verdad por él. El desempleo es un concepto errado. La inarmonía es producto del desajuste. El vacío no existe. El desorden no existe, ni el desperdicio. Este es un universo basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Cuando hace falta algo, desde un tornillo hasta un marido, desde un cuchillo hasta una suma de dinero, desde un lugar para estacionar el carro hasta una cocinera buena y honrada, lo que sea, declara la verdad. La naturaleza detesta el vacío, el desajuste y la inarmonía. Verás aparecer el complemento de alguna manera. A alguien le falta lo que a ti te sobra. A alguien le sobra lo que a ti te falta. La oferta y la demanda es la parte de la cuarta ley de la creación, que es el principio del ritmo. Un joven me consultó en este mismo sentido. Perdía todos los empleos y se encontraba desajustado en todas partes. No sirvo para nada, todo lo hago mal, me dijo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?, le pregunté. Nada, me contestó. Me gusta no hacer nada.
¿Y por qué entonces pierdes todos los empleos? Porque me aburren y me pongo a conversar con mis compañeros de trabajo, los distraigo y pierden el tiempo en la empresa. Entonces, ¿tus compañeros de trabajo encuentran que lo que les conversas vale la pena escucharlo? Bueno, sí, ellos también se olvidan del tiempo y del trabajo y... Bien, no busquemos más, interrumpí. Si lo que tú hablas o la manera de exponerlo ejerce tal magnetismo, estás mandado a hacer un puesto en relaciones públicas. Búscalo hasta que lo encuentres. Te está esperando. Así lo hizo. Cuando lo volví a ver, irradiaba plenitud. A esta verdad se refería Jesús cuando dijo: «Mirad las aves del cielo, como ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón en toda su gloria fue vestido como uno de ellos». Esto no significa que estamos autorizados para entregarnos a la pereza y que la comida y las ropas nos caerán del cielo. Lo que significa es que cada cual en su sitio apropiado tendrá todo lo que necesita, sin trabajo y sin esfuerzo. A los pájaros no les corresponde sembrar, ni segar, ni recoger en graneros. Esto solo le corresponde al hombre que en ello encuentre su mayor placer. El cometido de las aves es el de continuar la especie voladora. Su contribución a la vida del hombre es la de recrear la vista y los oídos. A las flores no les corresponde trabajar hilando telas. Su cometido es el de florear simplemente. Su contribución, además de recrear la vista y adornar, es la de proveer con la miel y el polen a completar la labor de las abejas. La mente superior se encarga del resto. Así nosotros, cada uno en su sitio natural, estamos ajustados, somos felices y rendimos la utilidad que se desprende. La mente superior completa la ley. El derecho de conciencia. Hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Fuimos un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, mineral, animal y hombre. En nuestra etapa humana hemos sido hombre o mujer muchas veces. Hemos pertenecido a todos los niveles sociales y en cada uno de esos niveles hemos aprendido las lecciones propias. Si hoy somos personas que vivimos rodeados de las ventajas, comodidades y adelantos modernos, es porque lo hemos merecido en nuestra trayectoria. Cada objeto que poseemos por herencia, por compra o por regalo, lo tenemos ahora porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlo y nos habituamos a la imagen de ese objeto que ya es un reflejo en nuestro subconsciente, y a menos que nosotros mismos la disolvamos, el objeto lo tendremos siempre con nosotros, ese u otro igual. Este derecho adquirido se llama, en el lenguaje metafísico, el derecho de conciencia. Significa que no es posible que se nos pueda robar un objeto cualquiera, ni una joya, ni dinero, absolutamente nada. ¿Cómo se puede perder o ser robada una imagen que está grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Es parte de la cuarta ley de la creación. De ella dijo Jesús: «No os alleguéis tesoros en la tierra donde los ladrones las hurtan y el moho destruye. Antes, allegaos tesoros en el cielo donde el moho no puede destruirlo ni los ladrones los pueden hurtar». La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas, pero no es así. El Maestro expuso la ley en esas palabras añadiendo: «Porque donde está tu tesoro está tu corazón». Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase como él la dijo era: «Porque lo que está en tu corazón es tu tesoro». Fue mal traducida y adulterada cuando la pasaron del idioma arameo, en el que hablaba Jesús, al latín. Cuando a ti se te extravía algún objeto de tu posesión, cuando se te pierde algo por la calle y cuando algo te sea robado, con tan solo recordar el hecho de que lo que tú posees lo tienes por derecho de conciencia, que está grabado en tu subconsciente y esta imagen no te la pueden quitar ni la puedes perder, basta para que el objeto aparezca intacto. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo o recibes un regalo de un objeto similar. Sin ningún esfuerzo para ti, volverá a tus manos de ahora en adelante, porque ya conoces la ley. No la olvides. No te angusties ni le temas a los ladrones. Tu pensamiento en ese respecto se convierte en positivo y no se te puede acercar a alguien con intención de hurtar. Te recomiendo hacer la prueba la próxima vez que extravíes algo. Declara: «Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado».
Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Luego, da las gracias por el inmenso don que se nos ha conferido en una ley tan sabia. Cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en suceder, vuelve a dar las gracias. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica hasta formar de ella su concepto, puede dejar en medio de la calle transitada un billete de alta denominación y nadie logrará verlo. Al día siguiente, lo volvería a encontrar en el mismo sitio. Para lo cual es necesario tener el concepto ya formado y la imagen del temor a los ladrones totalmente disuelta. Yo sé que la primera vez que empleé la ley, únicamente por obediencia y sin tener la convicción sembrada en mí, estaba en Nueva York y dejé mis anteojos olvidados en un taxi. Al llegar a la casa me di cuenta de que los había perdido. Y como venía de la clase de metafísica con la lección fresca en la mente, declaré al instante la verdad. Nada que es mío por derecho de conciencia se puede perder. Mis anteojos volverán a mí. Ellos están en el sitio que les corresponde, frente a mis ojos. Pasaron 4 días y me llamaron de la conserjería para que bajara a hablar con un chofer de taxi que me buscaba. «Señora, ¿serán suyos estos anteojos?», me preguntó al verme extendiéndome los lentes. «Sí, son los míos. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos?». «Mire usted qué cosa tan extraña lo que me ha sucedido. Los taxistas tenemos que entregar en la oficina todo objeto olvidado por si lo reclama el cliente que lo dejó. Yo no pude decidirme a entregar estos anteojos. Como en la oficina quedan anotados todos los recorridos que hacemos cada día, yo me impuse la tarea de visitar a cada cliente que conduje ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto, y por eso me he tardado 4 días hasta encontrarla a usted. Esto jamás me ha sucedido. Unos lentes corrientes». Le di una buena recompensa y se me quedó grabada la ley desde ese momento. Sin mis anteojos no veía claro, no podía escribir, se interrumpía el ritmo de mi vida. Este mínimo detalle alteraba el ritmo de una serie de otras cosas que afectaban a terceros. El universo está basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Polaridad. No hay un solo deseo tuyo que no puedas realizar. Todo aquello que tú consideras imposible de obtener, aquello que juzgas demasiado bueno para que te ocurra, es precisamente lo que más deseas en el mundo. El deseo está en el fondo de tu corazón. Lo único que no lo deja surgir es el temor, las dudas y los decretos negativos que haces constantemente. Muy especial ese decreto. Es demasiado bueno para que se manifieste. Cambia de polo. Hasta ahora has estado actuando de fijo en el polo negativo. Cámbiate al polo positivo. Esto lo haces de la manera siguiente. Declara de una vez que tú hayas terminado de utilizar los conceptos de ayer, que hoy eres una persona nueva, distinta, que reclamas tu bien, que lo deseas y estás esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara que ya no quieres vivir más en el ambiente del mal, sino en el ambiente del bien. Decreta la verdad de que por virtud de tu deseo y tu palabra expresada ahora mismo, ya estás viviendo en el polo positivo y niégate a aceptar ninguna duda al respecto. Ahora, procede de la siguiente manera. Cada vez que expresas un deseo, di: yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo, y si es voluntad del Padre. Gracias, Padre, porque ya me has oído. De esta manera no podemos causarle ningún inconveniente a alguien. Como nuestras vidas están tan entrelazadas, el bien tuyo podría constituir el mal de otro. Vamos a poner un ejemplo. Tú y otra persona desean un mismo objeto. No hay sino uno solo. Tú, con tus conocimientos superiores, lo obtienes, pero te has perjudicado. Como en la verdad no existe semejante situación, tú al desearlo en armonía para todo el mundo, y si es la voluntad del Padre, obtendrás lo que deseas. Ese, otro idéntico o mejor, serás guiado al lugar donde se encuentre. Ella tampoco y nadie ha sufrido perjuicio. En este ejemplo sencillo estás viendo el objeto, pero en muchas otras circunstancias no será un objeto que tienes por delante, sino algo que tú crees que te incumbe a ti, nada más, cuando en realidad puede alterar el ritmo de otro u otros. No te antojes jamás de algo que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedas anhelar ya existe en tu propio caudal. Reclama tu propio bien.
Muchas veces nos empeñamos en lograr algo y luego nos arrepentimos de haberlo obtenido. Esto se debe que lo que hemos deseado obedecía a un mero capricho. Por eso siempre se debe desear o pedir de acuerdo con la voluntad del Padre. Así estamos seguros de que lo que manifestamos es lo que nos va a satisfacer. La bendición. Haz la prueba tú mismo ensayando lo siguiente. Pon 2 plantas una al lado de la otra. Rígalas a las 2 todos los días, pero elige una de las 2 para bendecirla y alabarla. Dile muchas cosas bonitas, ámala. A la otra cuídala, pero no la bendigas ni la alabes. Verás tú mismo el resultado. Cada vez que sucede algo malo o desagradable, no pierdas un instante. Di, es por bien. Bendigo el bien que contiene. Todo contiene el bien y al tú bendecirlo se aumenta y se manifiesta. Lo que parecía malo se convierte en una gran bendición y una felicidad porque lo habrás pasado al polo positivo. No bendigas a las personas, bendice al ser divino en ellas. No bendigas a un enfermo, bendice al órgano saludable que está manifestando una mentira. Bendice la salud y la verdad en él. Ten cuidado esmerado en no expresar jamás algo que vaya en contra de otros. La ley del ritmo, no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti, es un buen boomerang y no perdona. Lo que hagas a otros se devuelve y te lo harán a ti. Si le deseas mal a otro, te ocurrirá ese mal a ti. Si calumnias o criticas, otros te calumniarán y te criticarán. Si bendices a otro, encontrarás quien te bendiga a ti. Si ayudas a otro, encontrarás ayuda cuando la necesites. Si perdonas, serás perdonado. El ritmo es un péndulo. Cuando alguien te haga un daño, no lo bendigas. Bendice su ser divino mentalmente. Dile que se te haga el bien y piensa en otra cosa. Así cuando tú hagas algo sin intenciones de herir o molestar a otros, pasará desapercibido y nadie lo sentirá. Cuando te irrite un majadero, bendice en él a un ángel desconocido. Verás que te dará una buena noticia o un dato útil. Cuando no quieras ser interrumpido en algún trabajo, declara la armonía del ser, diciendo, no es armonioso el ser interrumpido. Dios está en este trabajo y al mismo tiempo en el inoportuno. No es posible que Dios se divida en 2 y que las 2 partes sean antagónicas. El universo está constituido así. Todo surge del principio masculino y femenino. El pensamiento es masculino, polo positivo. El alma es femenina, polo negativo. Ahora es cuando puedes comprender lo que al principio te hubiera confundido, y es que el pensamiento para manifestarse necesita unirse o ser casado con un sentimiento. El alma es la sede de las emociones y de los sentimientos. Alma. Casi no te he nombrado el alma porque es un estudio que ha ocupado demasiado la atención de los hombres. El alma es ese fantasma que a veces aparece y asusta. Es también la sede de las emociones. El alma del hombre habita lo que llaman el plano astral. Lo habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen ese plano son llamadas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales como el espiritismo, la mediumnidad, ciertas manifestaciones magnéticas, etc. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero también a veces aterrador. Pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, pasan de allí. No adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Jamás ningún estudiante del plano astral es feliz, ni sano de cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas ni sus defectos. Sus conceptos son negativos y ven el mal como el resto de los ignorantes. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Para resolver sus problemas los verás consultando con las almas de los muertos, corriendo a consultar a las personas que leen la mano, tiran las cartas y predicen el futuro. Estos espíritus o almas descarnadas siempre son del mismo grado de evolución del que las llama, pues no se puede atraer sino a lo que sea igual a la propia conciencia. Generalmente los consejos que reciben son contradictorios de acuerdo con la opinión del espíritu que lo está impartiendo y llevan a sus víctimas de la confusión al desastre. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos y que rara vez les es permitido revelar. El psiquismo termina por enloquecerlos, porque sin la guía del ser divino,
y la verdad, el plano astral se convierte en un laberinto sin salida. A ese plano se refirió Jesús cuando dijo: «Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan». La puerta angosta que, sin embargo, se abre a la amplitud de la vida, mira hacia el ser divino, pues mirando el bien se produce el bien. Mirando siempre hacia la sombra no se manifiesta sino sombra, por sus frutos los conoceréis. En Génesis capítulo 30, versículo 30 aparece este axioma: por sus frutos los conoceréis, está simbolizado en el siguiente relato. Después de haber servido a Labán, al padre de su esposa, durante muchos años con toda eficacia y lealtad, y no haber recibido ninguna recompensa, Jacob le pidió a su suegro que le diera un salario. Labán le preguntó: «¿Qué te daré?». Y Jacob le contestó: «Aparte de tus reses, todos los machos cabríos listados y manchados y todas las cabras salpicadas. Estas y la cría que salga listada, manchada y salpicada serán para mí. Los blancos y los negros serán todos tuyos y de hoy en adelante». Labán convino y separó las bestias. Jacob entonces cortó varas de álamo de avellano y de plátano oriental. Descortezó en ellas listas de madera que parecieran lo blanco de abajo, contrarrestando con lo que les quedara de corteza oscura, y las echó en los abrevaderos de las reses de Labán. Estas tenían que mirar la vara cada vez que bebían el agua en que flotaban, y la cría que parían salía también manchada, listada y salpicada. De esta manera aumentaron sus rebaños en cantidades extraordinarias. No se trata aquí de una lección de moral, sino de exponer la ley, a la manera bíblica, de lo que se mira se reproduce. El ser astral es humano. El alma humana es la que se gradúa al plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma, sino de acuerdo con lo que ve. Tú que estás buscando la luz y que tal vez eres miembro de alguna secta u orden de las que se llaman espirituales, observa el fruto de tus maestros y dirigentes. ¿Padecen de enfermedades y achaques? ¿Mueren tuberculosos o de cáncer? ¿Viven de limosnas o exigen contribuciones determinadas o condenan el dinero? ¿A menudo sufren de calumnia y de persecución? Por sus frutos los conoceréis. Ignoran por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos. ¿Qué te pueden enseñar? ¿Ostentan títulos altisonantes de suprema autoridad? Jesús dijo: «No llaméis a nadie Padre, pues uno solo es tu Padre que está en el cielo». ¿Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos? ¿Están viviendo aún en el pasado remoto? En la era precristiana, cuando la moda en los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están en esa era. No han avanzado un paso. ¿Restringen la libertad de acción de sus discípulos? ¿Prescriben unos alimentos o imponen otros? ¿Ignoran hasta las enseñanzas del que dicen seguir? No es lo que le entra por la boca lo que contamina el hombre, sino lo que sale por su boca. No tiene nociones de ciencia alguna. ¿Qué clase de maestro es el que ignora el principio de vibración, tercera de las leyes de Hermes, el más conocido y popular de los iluminados de la antigüedad? Por sus frutos los conoceréis. Significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, o sea, su manifestación, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Sus libros y textos subrayan el castigo, la amenaza, el peligro, inspiran angustia y temor. El capítulo 23 de Mateo Evangelista describe las palabras de Jesús tocante a estos individuos. Los llama falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Y repite: por sus frutos los conoceréis. No se cogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Hay sectas que irradian bondad y amor al prójimo. Su intención y buena voluntad son inmejorables, pero muestran una crasa ignorancia de los principios básicos de la creación. Algunas no comen carne, alegando que la carne animal ensucia al hombre con sus vibraciones impuras. No tienen conocimiento alguno de la naturaleza de estas vibraciones y sus frecuencias. Ya tú sabes que el pensamiento puro no puede recibir al impuro, y lo que es más, lo neutraliza o lo transforma como la luz a la sombra.
Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar rápidamente en su evolución es la de servir al hombre. Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda su especie se estremece de dicha, porque al avanzar un ejemplar del grupo avanzan todos los que vienen atrás hacia el plano humano. La naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico hasta que llegue el momento en que el hombre es guiado por su ser divino. Para entonces el deseo y la necesidad de comer carne animal desaparece automáticamente. No hay que forzar, no se puede, es contrario al plan universal. Los excesos se normalizan con solo mirar la verdad del ser con mayor frecuencia. Mientras más rudimentaria es la conciencia, más se necesita del sacrificio para adelantar. El hombre, que se ve obligado a matar a un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen, le brinda una mejor oportunidad desde dentro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Cuando un hombre da muerte a una bestia feroz que está amenazando un pueblo, digamos, cuando mata a una serpiente venenosa que esté arriesgando la vida de unos niños, cuando extermina las plagas que destruyen los árboles frutales o las plantas, cuando extermina las sabandijas que invaden las casas y atormentan a los humanos, no está cometiendo crímenes, sino beneficio a todos, humanos y animales. Los animales no tienen conciencia, solo poseen el instinto de reproducción. Las sabandijas, por ejemplo, siguiendo su ley se propagan demasiado. El hombre tiene el deber de hermano mayor de vigilarlos y controlarlos. Cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual ya no tiene que matar ni atrae ninguna plaga. Mas para ahuyentarlas de su casa, basta con hablarles y dirigirse al espíritu que rige al grupo. Yo misma he presenciado ese milagro. He visto a un metafísico avanzando a deshacerse de unas cucarachas y unos mosquitos que entraron a su casa. Hermanos, dijo dirigiéndose a los espíritus del grupo, vuelen por sus pupilos. Están en desarmonía. Mi casa no es el medio apropiado para ellos. Luego, hablándole a los animalitos, dijo, váyanse bichitos. A mis ojos asombrados, vi las sabandijas detenerse inmóviles un instante como recibiendo onda y luego salieron despavoridos. Los miembros de las sectas que mencionábamos ignoran todo lo que estás leyendo tú ahora. Se debaten en el plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano, porque como todo en la creación, ésta tiene sus dos fases. El alma es astral y es la sede de los sentidos y las emociones. Sin estos la vida valdría poca cosa, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza, ni la música. La diferencia será la del cine mudo antiguo comparado con el moderno con su colorido, su sonido y su técnica asombrosa. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. Por ningún concepto se les debe menospreciar, negar o rechazar. Se les debe ajustar y equilibrar, y esto se logra elevando el pensamiento al ser divino y a su verdad, cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad y el sensualismo los regula Él, como no podemos nosotros con nuestra débil voluntad. Reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones y renegar de ellas y de nuestros sentidos sin apelar a la verdad del ser divino es atrofiarlas y hasta destruirlas. Es matar el alma o herirla y enfermarla. Cuando esto sucede, se retrograda al ser humano al plano animal o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Hay sectas que enseñan que para poder hacer contacto con Dios hay que prepararse. Hay que adoptar posiciones complicadas y enfocar la mente en algún sitio del cuerpo, tal como el entrecejo o la base de la columna vertebral, y luego pronunciar una palabra mágica. Todo eso pertenece al plano astral y logra comunicar al ser únicamente con las fuerzas psíquicas del plano astral. Lo que están pensando es en la posición del cuerpo, el entrecejo, la base de la columna. No están pensando en Dios, no están haciendo contacto con el ser divino. La Biblia dice que Dios está presente, y esto hay que tomarlo en serio, tal y como suena. Dios está en todo, en todas partes, está presente en ti y en todo lo que te rodea. No es preciso buscarlo como se busca una aguja caída al suelo. El Salmo 46 dice, callad y sabed que yo soy Dios, y es todo lo que hay que hacer. Saberlo presente, pensarlo. Se contacta a Dios pensando en Él. Nada más,
Practicando la presencia de Dios es como se llega a verlo, sentirlo y acercarse a Él, tal como practicando en el piano se llega a ser virtuoso. Los fantasmas y las apariciones que se ven en las casas muy antiguas son los cuerpos astrales de personas que vivieron allí. Desalojados de sus cuerpos físicos, sus mentes continúan viviendo en el pasado y no se pueden desprender de él. No están conscientes de quién los ve. Viven la vida y ven la casa como era cuando ellos estaban entre los humanos con todos sus conceptos intactos. Son 7 los planos o estados de conciencia. Cada plano comprende 7 subplanos. El hombre va avanzando de uno a otro con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral. Luego le sigue el plano espiritual, que es el más alto que podemos conceptuar. Conocemos mucho de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil entrar a enumerarlos. Aquí estamos estudiando el plano mental y el espiritual, o sea, las leyes que rigen para alcanzarlos aquí mismo en la tierra. Hoy. Ayer murió, mañana no ha nacido aún. No podemos contar sino con hoy. No podemos traer el futuro al presente. Tenemos que esperar vivirlo. Para eso tenemos que vivir hoy plenamente y de la mejor manera, y así se prepara el mañana. Hay que estar consciente de hoy, vivir hoy y gozarlo. Mañana, olvidarlo. Muchas personas viven llorando el pasado, pensando desconsoladas en algo que ya murió. Jesús dijo: «Dejad que los muertos entierren a los muertos, sígueme tú a mí». La vida y la verdad. Hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Es una hoja nueva y limpia. Si comienzas el día esperando sorpresas agradables, te caerán sorpresas agradables. Piensa lo bueno y se te dará. Mirando siempre hacia atrás, no solamente se está inconsciente de lo bueno que se tiene al frente, sino que se atrae todo lo malo del pasado al presente, como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro y pestilente, teniendo al lado una habitación airada y soleada. Esta lección está presentada en la Biblia en el caso de la mujer de Lot, a la cual le dijeron los ángeles que escapara hacia la montaña, el plano espiritual, y que no mirara hacia atrás porque sería consumida. Ella no hizo caso, miró hacia la ciudad que dejaba atrás y se convirtió en un saco de sal. La sal en la Biblia es símbolo de cristalización. Ya sabes lo que significa una cristalización en el subconsciente, lo que cuesta disolverla. El que vive en el pasado se le cristaliza en el subconsciente y no avanza un solo paso. Se estaciona y el futuro no le brinda nada. El pasado se le repite en una rueda constante. La figura del saco o la estatua de sal es muy apropiada. Por el mismo hecho de que el pasado sí es posible traerlo al presente, es que se recomienda dar las gracias por todo tratamiento, como si éste ya hubiera sido manifestado. El tratamiento debe ser siempre hecho en el presente. Debe esperarse para hoy. No funciona cuando se lanza hacia el futuro. El futuro no ha sido creado aún. En términos terrenales, Dios vive en un eterno presente. Esto significa que se debe vivir solo al día. La previsión es positiva. El sentido común expresa la sabiduría divina en la tierra, pero no hay que vivir en el pasado ni temer el futuro. Emerson dijo: «No hay nada que temer sino al temor». El día de hoy siempre trae todo lo que él va a necesitar. Los gastos de hoy siempre están cubiertos y las angustias monetarias siempre son por algo futuro, jamás por el pasado ni por el inmediato presente. Si te encuentras en un aprieto de dinero, es porque anticipaste esa circunstancia en el pasado, motivado por tu concepto. Eleva tu pensamiento al ser divino con amor, descarga tu peso en él y verás solucionarse el problema milagrosamente. Y no olvides dar las gracias antes y después. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga liviana». Y en el Antiguo Testamento está expresada la misma verdad como sigue: «Echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Nunca permitirá que sea movido el justo». Verás que esto se difiere mucho de la idea prevalecente de que la voluntad de Dios es la prueba,
el sacrificio, el castigo y la resignación. Cuando la Biblia habla del justo y la justicia, siempre se refiere a la justicia del pensar, a la exactitud con que se enfoca la verdad en el pensamiento. Buscad el reino de Dios y su justicia. Significa, busca el plano espiritual y las leyes que lo gobiernan. En el lenguaje de hoy, piensa lo bueno y se te dará. Recuerda al ser divino y Él proveerá la imagen. Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. Los términos la verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios y el reino de los cielos son intercambiables, significan una misma cosa. Ídolos. Las primerísimas palabras de Jehová, en lo que llaman los 10 mandamientos, fueron las siguientes: Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de lo que esté en las aguas, ni debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le darás culto. Los judíos no interpretaron en el sentido de no colocar estatuas en sus sinagogas. Hoy vemos la verdad detrás del símbolo. No fabricar imágenes mentales que luego se conviertan en cosa afuera en la tierra, en las aguas, en los cielos y debajo de la tierra, o sea, en lo material, porque éstas se convierten en ídolos, en dioses que según nuestro concepto tienen poder por encima de Dios. No se recuerda que la sustancia que usamos para fabricar esas imágenes es la sustancia de Dios y que el producto no puede ser más poderoso que el creador de él. Esos ídolos o falsos dioses son el temor, lo inevitable, el destino, el mal, la mala suerte, la buena suerte, el microbio, el virus, la enfermedad, el peligro, la flaqueza humana, la maldad humana, los celos, la traición, los accidentes, la muerte, la lucha, el dinero, todo aquello que tenemos que soportar, entrecomillado, y todo aquello sin lo cual no se puede vivir, entrecomillado. La lista es mucho mayor, pero con lo dicho basta para sentar la idea. Todo aquello a lo cual tememos es un ídolo. Le estamos rindiendo culto al temerle. Culto por encima de Dios. Un ejemplo del modo como se rinde en preferencia a Dios es el siguiente. Conocí a un muchacho enfermo de muerte. Sus familiares me informaron que todo, absolutamente todo, se había hecho para salvarlo, pero que estaba desahuciado por todos los médicos más eminentes. Les pregunté, ¿y ustedes no son católicos? Me contestaron, ¿cómo no? Y muy devotos. Y entonces les sugerí, ¿y por qué no le piden a Dios? Me contestaron, eso es lo único que nos falta por hacer, pero ya no hay ninguna esperanza. Insistí, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces repitieron con impaciencia, ¿pero no hemos dicho que está desahuciado por 4 lumbreras de la medicina? ¿Para qué insistir? En otras palabras, las lumbreras médicas habrán decretado y Dios Todopoderoso tenía que agachar la cabeza ante la superior sapiencia de 4 hormigas humanas. Los pobres ignoraban que ya hacía tiempo que habían decretado la muerte del muchacho enfermo. Antes de consultar a las lumbreras médicas, ya iban con la fe del lado del temor de que lo darían por muerto. La muerte. Mas del fruto del árbol de la ciencia o el conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque seguro si comieras de él, morirás. Génesis 2. Es la primera mención de la muerte en el texto que dejó Moisés. Dios advirtió que la muerte vendría si se comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Primeramente, en la Biblia y en la metafísica, comer es el símbolo de pensar. Es decir, cuando se come, se apropia la comida, se masca, se traga y se asimila. Lo mismo ocurre cuando se piensa en la forma que describí al principio de este librito. Se recibe una idea, se piensa en ella, pasa al subconsciente y se vuelve parte del individuo. Se come, se masca, se traga y se asimila. El fruto de este proceso no se debe comer, es el proceso digestivo. Solo a los niños muy pequeñitos se les ocurre comer el excremento. El fruto del proceso mental es la manifestación exterior,
o sea, las circunstancias y las experiencias producidas por las imágenes que tenemos en el subconsciente. Esto es el fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol que exista en alguna parte, es una figura simbólica que describe exactamente el proceso mental y las leyes que lo gobiernan. Al tener nosotros el conocimiento de las leyes de la creación expuestas ya en los capítulos anteriores, somos el árbol que produce el fruto de ese conocimiento. Se nos advierte en el texto de Moisés que no comamos el fruto que producimos, o sea, que no vayamos a juzgar por lo que vemos producido en el exterior, que no vayamos a formar conceptos erróneos basados en lo que vemos suceder, porque lo que sucede no es sino el fruto de un conocimiento interior nuestro, bien sea un conocimiento basado en el bien o un conocimiento basado en el mal. De nuevo, que no formemos una opinión basada en lo que vemos, pues esto sería comer el fruto. Consultemos con el Ser Divino y Él, la verdad, nos dirigirá siempre en línea recta. Todo esto explicado por Kant, por ejemplo, es ininteligible para todo el que no sea altamente erudito, y aún a los eruditos se les escapa la clave, porque están pictóricos de imágenes basadas en conocimientos intelectuales. El conocimiento intelectual es un tirano que no permite el paso ni permite levantar cabeza a las ideas espirituales. En la Biblia llaman a la idea espiritual un niño, porque es pura y no conoce la malicia. El que está lleno de erudición considerará esto como cosas de niños. El último eslabón de la cadena que comienza con el primer pensamiento errado es la muerte. Imagínate una cuerda con un nudo. Imagínate que la cuerda que está a la derecha del nudo es ya el final del rollo. Por lo tanto, se ha aflojado y anchado. Imagínate que a la izquierda del nudo, la cuerda continúa hasta no vérsele el fin. Imagínate una hormiga parada en el centro del nudo, viendo hacia dónde se dirige. Al fin, se decide por la cuerda de la derecha, porque ve que es más ancha y más cómoda. Al llegar a la punta caerá en el espacio. Si atina a decidirse por la cuerda de la izquierda, a pesar de ser esta más angosta, se amoldará pronto y continuará firme y segura para siempre. Este es el cuadro de lo que sucede cuando se elige entre pensar negativamente o pensar positivamente. El camino negativo parece cómodo y termina pronto. El camino positivo es la puerta pequeña, el camino angosto que lleva a la vida. Pocos hay quienes lo encuentran. El pecado original es la decisión que se hizo en el nudo. La muerte es inevitable en el camino negativo. Es un resultado natural de esa vía, pero nada nos impide devolvernos. No tenemos que morir. Nosotros lo resolvemos. Jesús dijo que la muerte sería el último enemigo que venceríamos. Lo prometió. Los grandes avanzados no mueren, solo trascienden. Moisés trascendió, Elías trascendió, Jesús no murió. Las escrituras sagradas no dicen que murió, dicen que entregó el espíritu, que en léxico metafísico significa algo muy diferente. Equivale a proyectar el cuerpo astral, el alma, fuera del cuerpo físico. En las operaciones quirúrgicas, los médicos llenan el cuerpo físico con éter o cloroformo u otras sustancias de la misma consistencia del cuerpo astral. Este se desaloja porque las sustancias análogas ya no le dejan espacio en el cuerpo. Hay centenares, tal vez miles de casos en que las personas operadas dicen que, estando dormido, me vi parado junto a mi cuerpo y he visto todo el proceso de la operación. El cuerpo astral está sujeto al cuerpo físico por medio de un hilo de la misma sustancia astral. Al separarse, el cuerpo astral del cuerpo físico continúa conectado por este hilo que es elástico, pudiendo extenderse a grandes distancias. La Biblia lo llama el cordón plateado porque tiene un color grisáceo algo luminoso. A medida que el enfermo operado elimina la sustancia que lo ha puesto inconsciente, el cuerpo astral va ocupando el cuerpo físico otra vez. El cuerpo astral es el que siente y está consciente. Cuando sale del cuerpo físico, este deja de sentir y de estar consciente. Cuando el ser humano muere, es que el cordón se ha partido. Se separan los dos cuerpos y el astral sigue viviendo. Cuando Jesús exclamó en la cruz, Eloi, Eloi, lámina sabactani, proyectó su cuerpo astral y no sintió ya nada más. Aparentaba estar muerto o en un profundo desvanecimiento.
Su cuerpo astral se reunió con su cuerpo físico después que estaba en el mausoleo facilitado por José Arimatea y cuando las mujeres de Jerusalén fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Un personaje que la Iglesia llama un ángel les hizo la observación: ¿y por qué lo buscáis entre los muertos? Buscadlo entre los vivos. Más claro no se puede decir que estaba vivo. Después trascendió, pero para la adulteración hecha en los documentos convenía poner que había resucitado, como si un ser de tan altísima frecuencia vibratoria pudiera jamás morir. A medida que limpies tu subconsciencia de la imagen negativa, se va transformando las células de tu cuerpo, volviéndose positivas, y te va, como quien dice, devolviendo hacia la meta de la vida. Cuando hayas terminado de aprender la lección que te corresponde aprender en esta vida que estás viviendo, no morirás en el sentido actual de la palabra. Pasarás al otro plano sin incomodidades, sin haber tenido una enfermedad. Simplemente te irás una noche en medio del sueño. En los santos de la Iglesia Católica se tiene que admirar la voluntad de perfección que los movía, pero ignorantes de la ciencia del bien y del mal, se impusieron torturas espantosas que eran no solamente innecesarias, sino que constituían una ofensa imperdonable al cuerpo, el cual no es otra cosa que el templo del ser divino, y como tal, estamos obligados a cuidarlo y atenderlo. El grado extremo de fuerza negativa que representan los azotes, torturas voluntarias, producen un estado tal de acidez que el pobre cuerpo no puede soportarlo y rompe en llagas. Por ese motivo fue que tantos santos murieron llagados o en el último estado de la tuberculosis, y a eso llamaban servir a Dios. Mientras mayor número de personas aprenda las leyes de la creación, se irán disolviendo las masas oscuras de error que penetran el planeta. Se irán acabando las imágenes falsas en el subconsciente, reconstruyéndose la célula humana y disminuyendo el número de personas que mueren. Será el último enemigo a vencer. Ya comenzó el regreso hacia el camino de la vida. Parece ser que en el próximo milenio se conocerá universalmente la verdad. Einstein adujo que cuando la célula humana se transforme en energía eléctrica, los hombres conocerán cada uno su propia ecuación y podrán desintegrar y reintegrar sus cuerpos a voluntad. Por lo pronto, cuando el ser se desprenda de su cuerpo físico en lo que llaman la muerte y entre a vivir en el plano que sigue, lo que más le sorprenderá será constatar que todo lo que piense se le manifestará frente a sus ojos instantáneamente, pues no habiendo materia inerte que retarde el proceso, el objeto o la condición, aparecerán simultáneamente al pensarlo. Esto le causará una confusión que podría ser caótica, llevándolo a creer que en verdad está en el purgatorio y hasta en el infierno, pues el terror le agravará la condición. Pero siempre lo estarán esperando familiares y amigos para guiarlo y explicarle las condiciones del plano. La reencarnación. ¿Y por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores?, preguntan siempre los estudiantes de la verdad. ¡Qué bueno que es así! ¡Qué grande es el amor de Dios y sus leyes sabias! Primeramente, si yo te preguntara ahora, ¿qué hiciste tú el martes pasado?, a menos que esa fuera una fecha muy marcada para ti, me contestarías: no recuerdo, tendría que recapacitar, y perderías el tiempo recapacitando algo tan inútil, superfluo y tan poco provechoso como es traer el pasado al presente. ¿Qué ganarías con revivir esos días pasados? Nada, y probablemente revivirías algo desagradable porque siempre hay algo desagradable en el pasado. Tú has sido criminal, preso, mujer de la vida, esclavo, etc. Si pudieras rememorar esas épocas muertas, volverías a sentir todo lo desgraciado que fuiste. Si lograras recordar la época en que fuiste reina o rey, pasarías muy malos ratos atestiguando las injusticias y las torpezas que cometiste. Tu alma de hoy no podría soportarlo. Te voy a decir lo que se siente cuando se regresa a la mente a un pasado tan remoto. Es como si tú, acabado de bañar, empolvar y empapar de agua de colonia, te obligaran a meterte en un barrito de inmundicias en el cual no le pudieras mover para sacar la cabeza y respirar. Si alguna de tus vidas pasadas fue muy espléndida y regalada, al volver a tu estado presente le sentirías muy mal,
muy inconforme, si notaras que esta vida es inferior a aquella en ventajas materiales. La vida es una escuela y cada vida es un grado más adelantado que el último. Si una vida es plena y la que le sigue es pobre, es porque se desperdició algo o se dejó de aprovechar y hay que rehacerlo de nuevo. El amor de Dios no conoce el infierno. Nadie se condena eternamente, todo tiene perdón. Todos tenemos una nueva oportunidad, hasta 70 veces 7, como dijo Jesús. El karma es la ley de causa y efecto. La casualidad no existe, todo tiene una causa y toda causa tiene un efecto. Hay karma bueno y karma malo. Ya los conoces. Es la deuda que traemos por el mal y el cobro por el bien. El ser divino es señor del karma, en él no existe karma. Entonces, ¿es posible borrar un karma malo? Sí, mirando al ser divino, acostumbrándonos a habitar su morada. El Salmo 91 lo dice. Además, al adquirir al ser humano lo que se llama la conciencia espiritual, que es el estar pendiente de cumplir las leyes que he expuesto ya, no se está bajo las leyes materiales, se está bajo la gracia. Se tiene el derecho de invocar las leyes superiores. Muchos de los efectos kármicos son disueltos automáticamente por efecto de que el individuo eleva a menudo su pensamiento. Él mismo no se da cuenta de su privilegio hasta que compara lo que le ocurre a otros y que le es evitado a él. En ese momento se asombra y se le ocurre que él está protegido por una presencia invisible. Las reencarnaciones cesan cuando el individuo ha desarrollado el amor por todos sin distinción, cuando ya sabe colocarse en el lugar de otro y comprender el motivo que lo impele a actuar como actúa, cuando siente que no tiene nada que perdonar porque lo que quiera que le hayan hecho es simplemente reacción natural de un plano inferior de evolución. Ese individuo ya no tiene nada que aprender y no tiene que regresar a este plano. La meta es el amor. Los que han sido enemigos en una vida a menudo nacen madre e hijo o hermanos en la próxima vida para obligarlos a amarse. La naturaleza siempre busca unir por medio del amor, curar y reformar por el amor. El Salmo 91. El que habita en el retiro del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en él confiaré. Esta última es la afirmación que produce las condiciones que enumera el Salmo, porque Él te hará escapar del lazo del cazador y de la asoladora pestilencia, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y adarga es su voluntad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de la pestilencia que anda en las tinieblas, ni de la mortandad que hace estragos al mediodía. Trata de comprender los símbolos que encubren estas promesas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Tan solo con tus ojos mirarás la recompensa de los inicuos por cuanto has dicho. Oh Jehová, eres mi refugio. Oh, por haber hecho de la afirmación tu norma, y al Altísimo has puesto por tu habitación, porque en todo consultas al Ser Divino. No te sucederá mal alguno, ni plaga tocará en tu morada, porque dará encargo a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. Sobre las palmas de sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en alguna piedra. Es decir, que no tengas el más leve inconveniente. Pisarás al león y al áspid, hollarás al leoncillo y la serpiente. Por cuanto tiene puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Quiere decir que le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El nombre en el lenguaje bíblico es la naturaleza de la verdad. Él llamará a mí y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, le libraré y le glorificaré. De la larga vida le hartaré y le mostraré mi salvación. La ley de causa y efecto es la sexta ley de la creación. Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene una reacción. La casualidad no existe, la suerte no existe. La Biblia dice, el amor cubre una multitud de pecados. A Magdalena le fueron descontados cantidad de efectos kármicos porque según Jesús había amado mucho. La séptima ley de la creación es el principio de generación, el cual ya te he explicado.
En todo hay un masculino y femenino necesario para crear. Las leyes todas se entrelazan y éstas vuelven a empatar con el principio de mentalismo con que comenzamos esta obra. La generación se manifiesta en todos los planos, en cada uno de una forma más elevada, pero el principio es el mismo. El signo de Acuario. Jesús mencionaba mucho este mundo y el otro mundo. También anunciaba muchos cambios para el fin del mundo. Una vez le preguntaron los apóstoles cuándo llegaría ese fin del mundo que él tanto predecía, y Jesús les contestó: cuando veáis al hombre con el jarro de agua. No sabemos si los apóstoles comprendieron la alusión, pero para esta generación está clarísima. Todo el mundo sabe que el zodiaco establece la precesión de los equinoccios, o en palabras muy baratas, es un círculo en el firmamento estelar compuesto por grupos de estrellas. Cada grupo tiene un nombre según la astrología. Cada mes del año está regido por uno de los grupos de las estrellas o signos del zodiaco. Son 12 signos, uno para cada mes del año. Cada signo es acompañado por lo que llaman un regente que determina la naturaleza del signo. Pero el zodiaco tiene un significado mucho más profundo. Digamos que por fuera del circulito que cierra los 12 meses de un año, hay un círculo mucho más grande. Tan grande que el espacio ocupado por 2160 años aproximadamente corresponde a un signo del zodiaco, o sea, que cada signo con su regente gobiernan a la humanidad durante 2 milenios y pico. Al final de cada una de estas eras, el signo que ha imperado comienza a esfumarse o alejarse y simultáneamente comienza a hacerse sentir la influencia del próximo signo y las características del regente nuevo. Lo que esto implica es que el signo es, como quien dice, la orden del día para toda la humanidad durante esos 2 milenios, y se puede leer perfectamente como sigue. El signo que acaba de pasar es el de Piscis, los peces. Comenzó a alejarse a fines del siglo pasado, pero durante toda la era en que actuó, la humanidad se mostró influenciada por el pez. Como base, a Jesús lo llamaban los cristianos el pez y adoptaron un dibujo de un pez como clave para indicar en qué lugar se iban a reunir. Esa era la época de la persecución. La religión católica que imperó durante los 2 milenios pasados inconscientemente mostraba la forma del pez en la forma de la mitra del obispo, cabeza de pez con la boca abierta, en la forma gótica de las entradas a las iglesias y en muchas otras características. El ánimo humano se volvió lacrimoso, como agua de mar, y gozaba sufriendo. Las novelas eran dramas conmovedores, imperaba en todo el melodrama, todo era pesado como el volumen del mar y fue la época de los grandes viajes al mar. El agua tiene 2 fases como todo y son negativa, porque pudre todo lo que está en contacto con ella demasiado tiempo, y positiva, porque en ella nace la vida y contiene cantidad de potencialidades. El color de ese signo era negro, negativo. Hacia el final de la era y al aproximarse el signo de Acuario en el cual estamos, hubo la reacción que llaman crisis, como cuando una enfermedad hace crisis y se agravan todos los síntomas justamente antes de empezar a mejorar. También fue inventado el submarino, es decir, el barco bajo las profundidades del mar, acentuándose aún más la semejanza con un pez hasta en el color plateado. Al entrar más de lleno la era de Acuario, que es un signo aéreo, el submarino crió alas y se convirtió en avión, pero siempre plateado. El carácter de Acuario es del jardinero. Representa a un hombre con un jarro de agua al hombro. Siempre ayuda a regir el agua, pero en la cantidad razonable. El jardinero celeste cultivará su jardín para que las plantas den flores, es decir, para que la humanidad se perfeccione. El signo lleva 2 líneas irregulares a los pies del jardinero que significan corrientes nuevas de pensamiento, corrientes eléctricas, caminos nuevos en el aire, etc. Fue descubierta la electricidad a fines del siglo ya para entrar en el nuevo. Poco a poco fue invadiendo nuestras vidas hasta que vivimos en ellas y por ella, junto con ella y rodeados de ella, estamos abriendo nuevas rutas en el cielo. Ya la electricidad se graduó en el título de electrónica, el elemento que va a terminar de transformarlo todo en una nueva era y diferente es el uranio, llamado por su regente Urano. Los signos alternan,
Uno es positivo, el próximo negativo. Acuario es positivo. Para esta era está predicha la unión de las religiones con la ciencia. No habrá una religión que impere como imperó la católica en la era pisciana. Todas se unirán en una sola verdad. Cada cambio de signo trae grandes cambios en el planeta y en la mente. El nuevo signo actúa como una purga que revoluciona todo lo antiguo para dejar limpio el terreno, acondicionado para la selección que trae el nuevo signo. El color de este signo es el blanco. Es la era espiritual y en la historia de la humanidad será la más grandiosa que haya imperado. Las señales que estamos viendo, tan alarmantes, tan perturbadoras, no significan sino que Urano, llamado el Destructor, está efectuando su limpieza a mano armada. La destrucción es muy buena porque rompe todo lo malo y viejo para dejarle el puesto a lo nuevo y bello. Eso es lo que está haciendo Urano. Bendito sea. La era de los patriarcas bíblicos se distinguió por el pastoreo. Era el signo Aries, la cabra. La era de los egipcios, el signo Tauro, estaba influenciada por el toro. Eran criadores de ganado y adoraban al toro. En esta nueva era no habrá más dirigentes máximos. Desaparecerán los papas, los gurúes, los emperadores, los grandes maestros, etc. Cada cual regará su propio jardín dirigido por el ser divino, el Mesías, el Cristo o el ungido. Advertencia. Coloca este librito en un lugar visible. No creas que con una sola leída vas a poder absorber todo lo que contiene. Vuélvelo a leer, vuelve a terminarlo y verás que lo encuentras nuevo, más lógico y más interesante. Esto te sucederá cada vez que lo vuelvas a leer, porque la verdad es una fuerza vital que remueve células dormidas. A pesar de que vas a tener demostraciones que parezcan milagrosas, apenas comiences a poner en práctica las leyes que aquí aprenderás, a pesar de que tu entusiasmo te llevará a querer compartir con otros tus nuevos conocimientos, no trates de convencer a nadie de que aprenda la verdad. Si lo haces, encontrarás que aquellos que tú creías más preparados para recibirla son los que menos simpatizan contigo. Es que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, dice una máxima ocultista. Enseña con amor a todo el que te pida consejo. Sabrás lo que debes decir si le pides al ser divino que hable por ti. Nobleza obliga, dice la máxima, y el que aprende las leyes superiores está más obligado a emplearlas con toda dirección y corrección que aquel que las ignora. No trates jamás de aventajarte en perjuicio de otros por el hecho de conocerlas. Aquel que se cree autorizado para aprovechar su conocimiento a expensas de un tercero, o que se considere dispensado de cumplir las reglas comunes de las buenas costumbres por el hecho de poseer conocimientos superiores, incurre en castigos a veces severísimos que trae el tratar de burlar las leyes. El metafísico es mejor inquilino, mejor amigo, mejor padre, mejor gobernante, mejor ciudadano, mejor prójimo, mejor hijo, mejor deudor, mejor patrón y mejor empleado que los demás que no son metafísicos, por el mismo hecho de conocer las leyes inmutables y sus efectos.